Bienvenidos a una clase más. En esta oportunidad vamos a hablar de clases residuales en los enteros. ¿Sí? Esto es algo que puede ser generalizado más adelante en lo que se llama grupos cocientes. Pero primero vamos a hacer esto como una entrada, ¿sí? Para luego hablar de grupos cocientes, pero va a ser en una clase más adelante. Bueno, vamos a arrancar con un entero positivo n. Vamos a arrancar con un entero positivo n y vamos a definir en z la siguiente relación. Dados dos enteros positivos x, ya decimos que x está relacionado con y si solo si n divide a x menos y. ¿Sí? Eso quiere decir que n, x y son congruentes, x es congruente con y módulo n. En algunas partes lo escriben así. En algunos autores escriben así: x es congruente con y módulo n. ¿Sí? Discúlpenme aquí un poco. Módulo n. En algunos libros lo escriben así. ¿Sí? Yo vamos a escribir nada más x está relacionado con y, que se entienda. Entonces vamos a probar que esto es una relación de equivalencia. Para ello vamos a ver que es reflexiva, que es simétrica y que es transitiva. Entonces, reflexiva. N divide a 0, ¿cierto? Sí. N es un entero positivo, divide al 0. ¿Sí? Todo entero positivo divide al 0. 0 es múltiplo de todos. Entonces, por tanto, n divide a 0. Entonces, para n divide a x menos x, que me da 0 para todo x en z. ¿Sí? Y como n divide a x menos x, quiere decir que x está relacionado con x para todo x en z. Ahí está la reflexividad, muy fácil. Vamos a ver ahora la simetría. Vamos a probar que es simétrica. Entonces vamos a suponer que x está relacionado con y. Esto implica que n divide a x menos y, ¿cierto? Es la definición. ¿Qué quiere decir que n divide a x menos y? Que x menos y es múltiplo de n. Por tanto existe un k en z tal que x menos y es igual a k por n. Eso quiere decir que n es múltiplo de x menos y. ¿Sí? Se puede escribir como un x menos y se puede escribir como un k por n. Bueno, entonces multiplicando por menos 1 a ambos lados tenemos que y menos x, aquí se invierte, me queda, si multiplico por menos 1 me queda y menos x, aquí me queda menos k por n. Entonces quiere decir que n es múltiplo de quién, de y menos x, por tanto n divide a y menos x, quiere decir que y está relacionado con x. Tenemos la simetría, vamos con la transitiva. Entonces vamos a suponer para transitividad que x está relacionado con y, que y está relacionado con z, y vamos a ver que x está relacionado con z. Por definición, n divide a x menos y n divide a y menos z. Por tanto, existen dos enteros positivos en z tal que x menos y es igual a k1n y y menos z igual a k2n, porque n es múltiplo de x menos y también es múltiplo de y menos z, por definición. ¿Sí? Entonces vamos a sumar estas dos ecuaciones, vamos a sumarlas término a término. Aquí obtenemos x menos y más y menos z igual, y aquí aplicamos, de este lado aplicamos propiedad distributiva, me queda k1 más k2 por n. Pero aquí miren que menos y se van a cancelar. ¿Sí? Menos y más y me va a dar 0, me va a quedar solamente x menos z, que va a ser igual a k1 más k2 por n. Eso quiere decir que n es múltiplo de quién, n divide, a x menos z. ¿Sí? Y por tanto x está relacionado con z como se quería. Entonces esto es una relación de equivalencia. Entonces ya sabemos que las relaciones de equivalencia producen unas clases de equivalencia y una partición del conjunto. Les sugiero ver la clase de equivalencia donde hablo de estos temas para entender mejor esto que estamos haciendo aquí. Vamos a simbolizar con x barra la clase de equivalencia de x. En algunos contextos escribimos simplemente x entendiendo el contexto, pero si x barra va a simbolizar la clase de equivalencia de x. ¿Sí? X barra son todos los elementos de z que están relacionados con x, ¿sí? La clase de equivalencia. Entonces vamos a llamar Zn el conjunto de todas estas clases de equivalencia, ¿sí? El conjunto de todos los x tal que x pertenece a z. ¿Está bien? Vamos a probar ahora que existen exactamente n clases de equivalencia en Zn. No existen más, exactamente n. Comenzando por el 0, 1, 2, n-1, ¿sí? Vamos a probar que solamente existen estas n clases de equivalencia. La clase del 0, la clase del 1, hasta la clase del n-1. Pero para hacer esta demostración, primero vamos a recordar algo. Y es lo siguiente, el algoritmo de la división, que lo hablamos también en la clase anterior.
pues lo vamos a volver a hacer hoy. El algoritmo de la división, ¿qué es lo que me dice? Que en Z, sí, porque hay algoritmo de la división también en los anillos de polinomio. En algunos anillos de polinomio, no todos. Pero entonces vamos a ver que dados A y B en Z, es lo que dice el algoritmo de la división, con B distinto de 0, existen Q y R en Z únicos, tales que A es igual a B por Q por R, pero este es el residuo. El residuo cumple una condición de que está es mayor o igual que 0 y estrictamente menor que B. O sea que el residuo nunca puede ser mayor que el divisor, ¿sí? Eso es lo que me dice el algoritmo de la división. Eso lo aplicamos muy a menudo desde la primaria, donde hacemos división y siempre decimos es que el residuo no puede superar al divisor. Bueno, eso es lo que se llama el algoritmo de la división. Y podemos garantizarlo que eso siempre existen. Entonces ahora si vamos a la demostración, vamos a probar que estas son las únicas clases de equivalencia. Entonces vamos a tomar cualquier clase de equivalencia y vamos a demostrar que es una de ellas exactamente. Entonces tomemos otra clase de equivalencia, una clase de equivalencia cualquiera, y vamos a probar que es igual a una de estas. Bueno, aplicando el algoritmo de la división para este X y este N, X y N, existen Q y R en Z, tal como N es positivo, N es un entero positivo, no es distinto de 0, puedo aplicar el algoritmo de la división. Entonces existen Q y R, tal que X igual a Q por N, donde R es mayor o igual que 0 y estrictamente menor que N. Bueno, haciendo aquí una transposición de términos, sí, despejando aquí, o como lo llamemos, vemos que X menos R igual a NQ. Quiere decir que N divide a quién, a X menos R. ¿Qué quiere decir eso? Si N divide a X menos R, quiere decir que X está relacionado con R, mediante la relación que definimos acá, ¿sí? ¿Cierto? Pero ahora, si dos elementos están relacionados, quiere decir que sus clases de equivalencia son las mismas. Entonces la clase de equivalencia de X igual a la clase de equivalencia de R. Pero como R, hemos dicho que es mayor que 0 y estrictamente menor que N, entonces R tiene que ser una de estas. 0, 1, 2, ¿sí? Entonces X igual a esta y cae aquí, ¿sí? Entonces hemos visto que todas las clases de equivalencia caen aquí. No hay más clases de equivalencia. Exactamente estas para Zn. Obviamente para Z4 hay 4, para Z5 hay 5, para Z6 y así sucesivamente. Entonces vamos a ver en Z5. Vamos a hacer unos ejemplos en Z5. Es un arbitrario, ¿sí? Entonces la clase de equivalencia del 24 es la clase de equivalencia del 4. ¿Qué es lo que hago para hallar la clase de equivalencia? ¿Qué es lo que hemos hecho en realidad aquí en la demostración? Hemos dividido por n y hemos tomado el residuo. Entonces dividamos 24 entre 5 y tomamos el residuo que es 4, ¿sí? La clase de equivalencia de 8 es 3 porque el residuo de dividir 8 entre 5 es 3 y así sucesivamente. La clase de equivalencia del 16 es 1 y la clase de equivalencia del 5 es 0. ¿Por qué? Porque al dividir 5 entre 5 me da 0. En general en Zn la clase de equivalencia de n es la clase de equivalencia del 0, ¿sí? La clase de equivalencia de n coincide con la clase de equivalencia del 0, porque cuando tú divides n entre n, el residuo es 0, ¿sí? Bueno, vamos a darle ahora una estructura algebraica a Zn. Vamos a definir dos operaciones que la vamos a llamar suma y producto. Entonces vamos en Zn, para todo xy en Z vamos a definir la clase de equivalencia de X más la clase de equivalencia de Y como la clase de equivalencia de X más Y. Y la clase de equivalencia de X por la clase de equivalencia de Y como la clase de equivalencia de X por Y. Entonces, como estoy sumando y multiplicando clases, debo probar que estas operaciones están bien definidas. ¿Qué quiere decir? Que cuando cambio el representante no cambia el resultado acá. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a probar que esas operaciones están bien definidas. Vamos a empezar con la suma. Entonces vamos a suponer que voy a cambiar el representante. Vamos a suponer que la clase de equivalencia de X igual a la clase de equivalencia de Y, que la clase de equivalencia de Y igual a la clase de equivalencia de B. Pero vamos a probar que esta suma se mantiene, que la clase de equivalencia de X más Y igual a la clase de equivalencia de A más B. Eso probaría que la suma está bien definida. Entonces bien, estoy suponiendo esto y voy a llegar a esto. Como estamos suponiendo esto, que la clase de equivalencia igual a la clase de X igual a la clase de equivalencia de A, es porque n divide a X menos A, y análogamente por esto n divide a Y menos B. Entonces, por definición de divisibilidad, van a existir K1 y K2 en Z, tal que X menos A igual a K1n y Y menos B igual a K2 por n, ¿sí? Porque X menos A es múltiplo de n y Y menos B también es múltiplo de n. Eso es lo que hemos dicho, como hemos definido la relación de equivalencia. Entonces vamos a sumar aquí término a término, ¿sí? Sumamos término a término estas dos igualdades y agrupamos, ¿sí? ¿Sí? Los negativos, el menos A y el más B lo vamos a agrupar acá y el X más Y acá. Entonces, y aquí aplicamos, del otro lado aplicamos propiedad distributiva. Entonces me queda que X más Y menos A más B igual a K1 más K2 por N, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que N divide a ¿quién? A X más Y menos A más B. Y por definición, quiere decir que X más Y está relacionado con A más B y por tanto estas clases de equivalencia son iguales. Y hemos probado lo que queríamos, ¿sí? Muy bien, entonces la suma está muy bien definida.
vamos a ver ahora el producto. Igual, vamos a suponer que dos clases son iguales. Si esta clase igual a la clase de equivalencia de X igual a la clase de equivalencia de A, la clase de equivalencia de Y igual a la clase de equivalencia de B. Vamos a probar que la clase de equivalencia de X por Y igual a la clase de equivalencia de A por B. Entonces, ¿cómo se tiene esto? Quiere decir que n divide a X menos A y n divide a Y menos B. De aquí, ¿sí? Análogamente al anterior, existen K1, K2, bla, 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 bla. Sí, análogamente al anterior. Vamos a cambiar aquí, vamos a despejar X y vamos a despejar Y, ¿sí? Despejamos X de aquí, despejamos Y de acá en esta ecuación y obtenemos esto. Y vamos a multiplicar ahora término a término, ¿sí? Cuando multiplicamos término a término, de este lado me queda X por Y y de este lado me toca hacer esta cuenta por esta cuenta. Y voy a aplicar propiedad distributiva, la normal en los enteros. Cuando aplico propiedad distributiva, me da todo esto aquí. Y esto implica que si el A por B, voy a hacer una transposición de término, lo voy a pasar acá y voy a sacar n como factor común aquí, ¿sí? Saco n como factor común de estos tres primeros términos, porque ya la B lo pasé acá y me da esto. O sea que n, miren, si se dan cuenta, me da n por un entero. Esto aquí es un entero positivo, un entero, no positivo, un entero, perdón. Entonces n quiere decir que n está dividiendo aquí en ax, y menos ab. ¿Qué quiere decir eso? Que x por y, la clase de x por y igual a la clase de equivalencia de ab. La clase de equivalencia de x igual a la clase de equivalencia de ab y era lo que queríamos. O sea que el producto también está bien definido. Entonces tenemos dos estructuras, dos operaciones, suma y producto en Zn. Se puede probar que esas dos operaciones son distributivas y constituyen una estructura más general, que es lo que llamamos en álgebra un anillo, pero no vamos a hablar de eso ahora. Eso creo que lo podemos tener para una próxima sesión si ustedes lo recomiendan. Bueno, vamos a hacer unas cuentas en Z9, ¿sí? Z9 vamos a calcular la clase de equivalencia de 6 más la clase de equivalencia de 7. Por definición, esto da la clase de equivalencia de 6 más 7, que es la clase de equivalencia de 13. Pero recordemos que la clase de equivalencia de 13 es la clase de equivalencia del 4. O sea que la clase de equivalencia del 6 más la clase de equivalencia del 7 más la clase de equivalencia del 4. ¿Por qué la clase de equivalencia del 4? Porque es el residuo al dividir 13 entre 9, que me da 4. Pero en Z8 me va a dar algo distinto. Si hago esta misma cuenta, hay que entender los contextos. En Z8 me da que la clase de equivalencia de 6 más la clase de equivalencia del 7 me da la clase de equivalencia del 13, que en Z8 es la clase de equivalencia del 5, porque es residuo al dividir entre Z8. Entonces, el residuo al dividir entre 8, perdón. Entonces, en general, vamos a ver unas cosas que se cumplen en Zn, unas propiedades muy buenas que se cumplen en Zn. Vamos a computar, para cualquier clase de equivalencia X, voy a computar la clase de equivalencia del 0. Y eso me da la clase de equivalencia de X más 0, que me da la clase de equivalencia de X. Análogamente, puedo cambiar aquí el orden, la clase de equivalencia de 0 más la clase de equivalencia de X me va a dar la clase de equivalencia de X. ¿Qué quiere decir? Que la clase de equivalencia del 0 está actuando como un elemento neutro. No sé, mire. O sea que la clase de equivalencia en Z con la suma es un elemento neutro. Con la suma, ojo. No he metido producto todavía. Con la suma. Entonces vamos a computar la clase de equivalencia de A más la clase de equivalencia de B. Por definición está la clase de equivalencia de A más B, pero recuerda, esta A más B está computada en los enteros, es una suma en los enteros. Entonces si calculamos aquí podemos conmutar, es la clase de equivalencia de B más A, porque la suma es en los enteros conmutativa. Entonces por definición esto me da la clase de equivalencia de A más la clase de equivalencia de A. Entonces vemos que la clase de equivalencia de A más B, la clase de equivalencia de A más la clase de equivalencia de B es la clase de equivalencia de A más la clase de equivalencia de A. ¿Qué quiere decir? Que la suma en Zn es conmutativa. Es conmutativa. Ahora vamos a probar que es asociativa. Vamos a tomar tres clases de equivalencia cualquiera, la clase de equivalencia de A, la de B y la de C. Y vamos a hacer esta cuenta. Entonces esto por definición, voy a hacer esta cuenta. Por definición esta es la clase de equivalencia de A más B, ¿cierto? Más esto queda fijo aquí. Ahora por definición de suma de clase, esto me da la clase de equivalencia de A más B aquí agrupado más C. Pero como esta suma aquí dentro está hecha en los enteros y en los enteros esta suma es asociativa, entonces puedo asociarla aquí de esta manera. Y luego aplico nuevamente la definición y aquí tengo esto, ¿sí? O sea que esta operación es conmutativa y es asociativa. Pero lo que me interesa es lo siguiente, que en Zn tenemos un módulo que es la clase del 0 y tenemos que es una operación asociativa, la suma. Entonces es un monoide. Sí, ya hemos visto en clase anterior que es un monoide. Pero miren, ocurre algo también muy interesante. Miren lo que sucede. Si yo sumo la clase de equivalencia de X con la clase de equivalencia de n menos X, por definición me da esto que está aquí, ¿cierto?
Y x, los x se cancelan, ¿cierto? X más x me da 0, me queda solamente n, me da la clase de equivalencia de n, que es la clase de equivalencia del 0. O sea que todo elemento tiene un inverso, ¿sí? Porque mira, la clase de equivalencia de n menos x está actuando como inverso de la clase de equivalencia de x, o sea, me da 0. ¿Qué quiere decir eso? Que cada elemento tiene un inverso. Y que Zn con la suma es un grupo abeliano. Zn con la suma es un grupo abeliano, ¿sí? Vamos a ver más adelante las propiedades que tiene este grupo, que va a ser un grupo cíclico, sí, vamos a ver algunas cositas. Entonces, por ejemplo, en Z5, ¿quién sería el inverso del 2? Tengamos en cuenta que este 2 a la menos 1 es el inverso aquí en Z5 con la suma. No quiere decir en ningún momento el recíproco multiplicativo, x a la menos 1, 1 sobre x. No. Es simplemente el inverso. El inverso de la clase del 2 es la clase del 3. Porque cuando sumamos la clase del 2 más la clase del 3, da la clase del 5, que es la clase del 0. El inverso de la clase del 4 es la clase del 1. Porque cuando sumamos estas dos clases, me da la clase del 0. ¿Sí? Entonces, un ejemplito en Z5. Más adelante, en la próxima clase, ampliaremos todas estas cosas. Si te pareció interesante este video, suscríbete a mi canal y dale like. Y si lo puedes recomendar, mucho mejor. Bueno, hasta la próxima.